El mundo de los de arriba tiene problemas al igual que los de abajo. Uno siendo pobre muchas veces cree que los ricos no tienen ningún problema y que sus vidas están resueltas. Sin embargo, hay problemas que realmente causan mucha indignación, porque son cosas que a veces resultan difíciles de creer. Siempre lo diré y lo sostendré, como un estandarte. Cuando uno quiere ayudar a alguien, jamás debe poner la mira en lo que va a recibir. La meta o el anhelo debe ser siempre las bendiciones que Dios nos dará por ayudar a nuestros semejantes, y peor aún, si resulta que son nuestra familia. Soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia ha de empezar así. Desde que Lorenzo había sido pequeño, había recibido el ejemplo de cómo ser una persona interesada. Sus padres, al no tener una buena solvencia económica, siempre habían buscado oportunidades para sacarle provecho a cualquiera de su familia que tuviera dinero. Mira, si ves que la tía Aurora tiene dinero en su cómoda, no lo robes, gánatelo, le habían dicho sus padres. La tarea para ganarse ese dinero no era otra cosa que hacerle favores a ellos para que luego puedan ser cobrados. Así estaba creciendo Lorenzo, bajo esa influencia. En una ocasión, cuando éste apenas tenía 9 años, se detuvo a ver a los trabajadores en una obra. Mientras estuvo allí, miró con mucho detenimiento cómo los hombres, presas del calor, se empapaban de sudor. Desde ese momento cada día fue al mismo lugar y vio que la escena se repetía de la misma forma, excepto porque el de gorra militar venía una vez a la semana. Él podía sentir esa presión y el esfuerzo que hacían todos, pero algo no cuadraba en su mente, pues al mirar un poco más acá en la sombra, había descubierto a 2 hombres conversando, uno de ellos el que tenía un gorro militar y el otro el que tenía un casco blanco. Este le daba órdenes y los demás obedecían sin presentar objeción alguna. ¿Cómo lo lograba?, se decía. Esa escena le marcó la mente. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué de diferente había entre los obreros y el hombre de casco blanco y el de gorro militar? Quien minutos después se subió a una Ford Raptor y se fue como si solo hubiese venido a ver cómo estaba el trabajo. Tanto el hombre de gorra militar y el de casco blanco disfrutaban de grandes conversaciones. Lorenzo escuchó que el de casco blanco era un profesional, pero los primeros días se había llevado bien con todos los obreros e incluso les ayudaba dándoles agua. Pero su actitud había cambiado cuando el hombre de gorra militar un día le reclamó porque la obra tardaba mucho. Lorenzo empezó a comprender quiénes eran cada uno. Los días siguientes, el hombre de casco blanco casi besaba los pies del hombre de gorra militar. Lorenzo entendió entonces que ese hombre era el dueño de la constructora. El de casco blanco era un profesional que dirigía en ausencia del dueño y cuando lo veía llegar, éste lo adulaba y lo trataba como si su vida dependiera de él. Al parecer el hombre le había prometido llevarlo a otras obras más si aceleraba la obra. Por tal razón, el joven profesional se había enemistado con los obreros y se había puesto del lado del dueño. Asimismo pasó con un tercer hombre, quien Lorenzo descubrió que era el maestro albañil encargado. Él también, aunque sabía que el trabajo era arduo y agotador, se peleaba constantemente con los obreros. A este también el dueño le había prometido que lo llevaría a una obra mucho más grande. En cadena, los hombres vendían su personalidad por dinero, esperanzados en obtener siempre mucho más. Ahora tenían más chance de hacerse de riqueza, pensaban. Esta escena no tendría nada de extraño y cualquiera lo había podido entender si no fuera porque años después algo ocurriría en la vida de Lorenzo. Lorenzo cumpliría sus 18 años y un día, mientras pasaba por el centro de la ciudad, reconoció al mismo hombre con un casco blanco. Ahora este atendía en una modesta tienda donde se ploteaban planos, sacaba fotocopias y vendía útiles de oficina. Lo vio y entonces pensó, ¿de qué le había valido enemistarse con tantos? Ahora había terminado así, y aunque el trabajo no estaba mal, no era nada de lo que aquel hombre de gorra militar le había prometido alguna vez. Tiempo después se topó con el hombre de gorra militar, quien bajó de una Hummer H3 de lujo. Él parecía haber conseguido más y no tuvo que pelear con nadie. Días después, descubrió también al albañil. Este sí seguía trabajando, aunque ahora solo reparaba la fachada de una casa. Solo uno parecía haber ganado. ¡Qué interesante!, dijo Lorenzo.
Así lo había hecho el hombre de gorra militar. Tenía dinero y logró comprar la voluntad de los demás. Para eso servía el dinero, se dijo. Al parecer, Lorenzo entendería la parte más triste de aquella escena que desde niño había seguido de cerca. Lorenzo jamás imaginó que una lección así le cambiaría la vida a él y a alguien más. Su abuelo, Juan Esteban, ya tenía 80 años y nadie se quería hacer cargo de él. Al pobre viejito lo tenían de casa en casa. Eran 6 sus tíos y cada vez que le tocaba el turno a uno, veía cómo lloraban y se excusaban para no tener que llevarlo a pasar una temporada en sus casas. 6 meses por hijo era el acuerdo. Mientras su abuelo estuviese en casa de uno de sus tíos, los demás pagaban una parte de dinero para que el pobre anciano no le faltase nada, sin pensar que lo que más le faltaba era la compañía de ellos. Lorenzo descubriría muchas cosas interesantes desde aquel entonces. Lo que le causaba mucho pesar era que todos mostraban desinterés por quien se había desvivido por ellos. Nadie lo iba a visitar. Tanto era así que para Navidad muchos preferían irse de vacaciones, otros por videollamadas, otros por una simple llamada. El padre de Lorenzo era el hijo mayor, el mayor de entre los 6 hermanos. Al comienzo cada uno lo había tenido sin problema, pero todo fue un día que uno de ellos propuso que el que no pudiese tenerlo simplemente podría aportar más dinero, y si el que estaba despidiéndose del turno aceptaba, el que seguía en el turno se libraba de tener que aguantar al abuelo Juan Esteban. Este tío lo había iniciado y no solo eso, Lorenzo escuchó algo que realmente le indignaría. Sabiendo que su abuelo había apoyado a este tío, quien había llegado a tener su profesión y mantenía su familia, pues su abuelo Esteban había dado hasta sus últimos centavos por él. A través de una llamada lo escuchó decir: «No puedo hacerme cargo de ese viejo, solo me crea retraso en mis asuntos y da demasiado trabajo a atender sus necesidades. Me es mejor dar dinero y que se encarguen de él, porque no recibo ningún beneficio de él». Lorenzo entonces entendería quién de sus hijos se llevaría la peor parte. Los intereses corrían por todos lados. Lorenzo había recibido mucha doctrina sobre librarse de las responsabilidades y de hacer las cosas por interés. Pero él había nacido con algo diferente. Le causaba mucho pesar y tristeza ver tales escenas. Eran episodios en los que él decía: «Si algún día tengo mis propios hijos, ¿cómo podría librarme de tal desinterés y poca gratitud?». El tiempo transcurría y la situación con su abuelo cada vez empeoraba más, ya que casi nadie quería tenerlo en casa y se excusaban de muchas formas. Para ese entonces Lorenzo se había comprometido y vivía con su novia. Tenía su propia casa y recordó aquella experiencia cuando había sido niño. Ideó un plan para hacer que los hijos de su abuelo vendieran hasta su alma por tener a su padre, quien en realidad se merecía mucho, porque él había sabido que éste había sido profesor en una universidad y se había endeudado para darles educación a todos sus hijos. No le pareció justo que este anciano, ya en sus últimos días de vida, estuviese mendigando por amor y atención. Lorenzo expresó su deseo de hacerse cargo de su abuelo entonces. Conversó con su novia y le dijo que tenía un plan para que sus tíos hasta se pelearan por tenerlo. Lorenzo conversó con su abuelo, él le explicó de qué se trataba su plan y su abuelo, aunque no le convencía la idea, pues no creía que sus hijos cayeran en un plan así. Pero se jugó su actuación sabiendo que ya no le quedaba otra opción para hacer que sus hijos lo quisieran tener con él. Lorenzo recordó la cadena de desinterés y la lección que había aprendido aquella vez cuando muchos en cadena se habían vendido hasta su voluntad al que parecía prometerles todo. Llevó a su abuelo a su casa y, como era de esperarse, lo hizo en nombre de su padre. Durante 6 meses lo tuvo con él y recaudó el aporte de todos. Mantuvo a su abuelo con un buen trato, lo cuidó y alimentó cuidadosamente. El abuelo Juan Esteban, después de mucho, se había puesto de pie y logró caminar despacio, pero lo hacía. Lorenzo cerró un trato con el gobierno ese año. Dios lo había recompensado por su buen proceder. Y es que él, a pesar de haber recibido ideas erradas de servicio, siempre se inclinó por hacer las cosas de una buena forma. Acompañó a su abuelo al banco, le abrió una cuenta en donde se depositaría todo lo recaudado, más el dinero del propio Lorenzo.
El abuelo le dio una carta poder para que Lorenzo fuese el único que tuviese acceso libre a dicha cuenta. A esto se sumó la pensión del mismo. El tiempo se terminó y, como era de esperarse, el turno era de su tío Vladimir. Ya se sabía que éste siempre decía que no podría y que enviaría dinero. Lorenzo entonces, a propósito, sacó un auto nuevo, un deportivo, que realmente llamaba mucho la atención. Lorenzo corrió la voz a propósito que su abuelo tenía ahorros en el banco. El rumor llegó a los oídos de todos los hijos que nada sabían de la existencia de algún dinero. El día del cumpleaños del abuelo Juan Esteban, este mismo lo manifestó y lo confirmó. Todos los que estuvieron ese día se enteraron que él tenía un ahorro para su vejez. Como se sabía, todo había sido tramado. Vladimir entonces no lo creía. Averiguaría. Lorenzo, al saber que éste buscaba saber de cuánto dinero se trataba, fue y compró tierras, sacó un millonario préstamo al banco y fueron transferidos a nombre de su abuelo. Vladimir, su tío, no lo podía creer. Como era de esperarse, quería saber más y hallar favor ante los ojos de su agotado padre. Pero esto no fue posible. El mismo Juan Esteban había decidido quedarse con su nieto. Sin embargo, este rogaba que su padre le fuese traído, que sus hijos querían pasar tiempo con él, decía. A tanta insistencia, Juan Esteban fue a vivir con su hijo por fin. Este lo tuvo con las mejores atenciones, contrató incluso una enfermera para sus días. Durante casi todos los años, él se volvió casi como guardián de su padre. Sus hermanos querían tenerlo también. Ahora Lorenzo era el indicado para interceder siempre. Así cada hijo lo tuvo en su casa sin titubear. Pero sobre todo Vladimir, quien había visitado a su padre y sus hijos de igual forma. Lo llevaron de viaje. Vladimir le compró todo lo que su padre quería. Le hizo pasar un buen tiempo. Lorenzo vio cómo su plan había dado resultado. Muchos dejaron sus trabajos y sacaron tiempo de donde nunca habían tenido, solo con el propósito de pasar más tiempo con su padre, y más cuando don Juan Esteban mencionó que tenía un testamento listo. Las aguas estaban alborotadas, todo había salido bien, y Lorenzo con su abuelo disfrutaban el afán de sus tíos. Pero el tiempo cobró la deuda y Juan Esteban se despidió de Lorenzo. Aquella noche este lo dejó descansando en casa de su tío Vladimir. Se había reído a más no poder de su estratagema. Juan Esteban agradeció a Lorenzo infinitamente. Realmente eres un buen hombre, hijo mío, no cambies nunca. Los brazos de su redentor fueron extendidos aquella noche y al día siguiente, Juan Esteban caminó con Dios. Se había ido feliz, no todo estaba perdido y Lorenzo había sido la prueba de eso. El llanto duró meses y un día Vladimir, el más interesado, llamó a todos sus hermanos pues había hablado con el abogado de su padre. Una última voluntad se había escrito y el abogado así lo había hecho saber. Detalle importante era que Lorenzo también había sido invitado. Entonces el abogado, en presencia de un funcionario del Estado, dio lectura a la voluntad del ahora difunto abuelo Juan Esteban. Gracias a todos por darme mis mejores últimos días, por haberme tenido en cuenta siempre. Les agradezco y créanme que han cumplido con su deber como hijos, y me iré contento. Mi único deseo ahora es que las tierras, los automóviles, mi casa y el dinero en la cuenta que figura mi nombre sea regresado a Lorenzo, pues todo siempre fue de él. Él me las prestó y las hizo pasar por mi nombre. No podía llevarme esa verdad a la tumba, así que, Lorenzo, hijo, gracias por prestarme dinero y hacer que mis hijos vendieran hasta su alma por tenerme. Tú siempre tuviste la razón. Ahora que me fui, todos volverán a su realidad como solían estarlo, ocupados. Con amor, tu abuelo, Juan Esteban. ¿Qué tal esta historia, amigos? Verdaderamente me ha dejado con una profunda reflexión. Espero que a ti también. No te muevas, porque aún tengo una historia más para ti. ¿Qué viene a continuación? Ella los echó de la casa. Era Navidad. Minutos después, pasó esto. No sé si alguna vez les ha pasado, pero cuando el dinero comienza a escasear, cuando los problemas comienzan a llegar, cuando las cosas no te son favorables, muchos huyen de tu alrededor. Las personas que solían decir amarte
las que solían estar contigo en tus buenos momentos, empiezan a retroceder de tu entorno. La comprensión pasa a segundo plano y muchas veces ni la hay. Es casi una ley, pienso yo, que muchos te darán la espalda en los momentos malos. Creo que cuando alguien puso dentro del juramento del matrimonio, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, sabía lo que hablaba porque probablemente lo había vivido. Hasta el día de hoy resuena ese dicho. Digo, nuestro Salvador Jesucristo lo vivió, cuando Pedro, uno de sus apóstoles, había jurado muchas veces que no lo abandonaría, que incluso daría su vida por él, y entonces el gallo cantó anunciando el suplicio que se le venía. Y éste no simplemente lo negó 3 veces, sino que lo abandonó. Guardad este pensamiento, que esta historia te hará llorar. Desde que mis pequeños ojos empezaron a guardar información, recuerdo haber visto pocas veces a mamá despierta. El único que se quedaba activo, por así decirlo, era papá. Él tenía una huerta de hortalizas, verduras para ser más exactos. Cuando era época de alguna verdura, él las recolectaba y las llevaba muy cerca de las sinagogas. Los rabíes solían comprarle todo después de sus largas horas de oración. Sus mujeres hacían pedidos con anticipación. Hacía un tiempo, él había viajado a los Estados Unidos por trabajo. Allí, tras un tiempo, aprendió de quien para nosotros era un simple profeta. Se había maravillado con el respeto, la devoción de muchos que aceptaban que Jesús había sido el Cristo. En mi pueblo se sabía del profeta Jesús, que había nacido en abril, pero papá llegó ese año contándonos la historia que había recorrido no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La Natividad de Jesús, el Cristo, era el acontecimiento más hermoso, donde muchos se llenaban de regalos, abrazos y cenas abundantes, conmemoraban la llegada del Salvador. Algo que me llamó mucho la atención fue que papá no solo hablaba como si fuera una historia más, parecía brotarle alegría y esperanza, y se veía que él, de alguna forma, había llegado a creer que Jesús era más que un profeta en nuestra tierra, era en realidad, para ellos, el Cristo, el Mesías. Anduvimos así por unos meses, pero la vida que papá había visto fuera no lo dejaba dormir. Mi madre solía tejer sin parar, y un día mi padre le propondría algo que terminaría con separarlos para siempre. «Salgamos de este país», le dijo, «llevemos a los niños, hay un mundo mejor afuera». «Yo creo que Jesús es el Cristo», exclamó, y seguido de esto recibió una semejante bofetada de parte de ella. «Estás loco, nos desterrarán y moriremos allá por una creencia loca tuya. Acá tenemos lo necesario, no necesitamos más de esos países mundanos e impuros. Si quieres, lárgate tú». Mis ojos iban de un lado a otro. Miraba a papá tratando de convencer a mamá, y a mi madre furiosa porque creía que le habían lavado el cerebro a papá. Abandonar nuestras tierras, creencias y costumbres no sería nada fácil. Papá siguió en sus quehaceres de su huerta, mamá en lo suyo también, tejiendo mantas de amanecida para ganar lo inganable. Pero un triste día enfermó. Su malestar había empezado con una molestosa tos. Parecía insignificante, pero en menos de 2 meses ya no podía respirar. Sin los recursos necesarios, sin dinero para ayudarla, simplemente la vimos morir. Qué tristeza embargó mi corazón 3 días después de su funeral, cuando observé su vieja silla en su pequeño cuarto, las telas que habían quedado inconclusas, su perfume a lavanda que ella misma solía destilar para oler rico. El aire acariciaba los mantos que habían sido teñidos justo antes de que ella ya no pudiera hacer nada. Yo era el mayor de todos y entendía que Alá se la había llevado por alguna razón. Yo aún no lo sabía. 5 meses después, un día papá empezó a vender todo. Lo ofrecía a bajo precio. «Nos iremos de acá», nos dijo. «Venderemos todo. Hay un lugar mejor que este para nosotros». Aún recuerdo haber visto los pies descalzos y polvorientos de papá como también lo estaban los de nosotros.
Alimentar y llevar con bien a 3 hombrecitos no sería tarea fácil. Pero algo encendía nuestro corazón, y era que lo podía ver en sus ojos. Fuimos contagiados por ese espíritu que a él lo movía, siendo que no tenía mucho dinero como para llegar a cruzar las fronteras de nuestro convulsionado país. Malacaya, alista las cosas tuyas y las de tus hermanos. Hoy salimos en la noche, me dijo con determinación. Así se dio inicio a la aventura de volver a América. Cualquier lugar es un paraíso, decía papá, mientras trepábamos de un camión a otro para salir del país. Tocó pedir comida, tocó pedir agua y medicinas, pero él se las arregló para que eso no faltase. Vivimos como mendigos por mucho tiempo y no recuerdo cuánto, pero más de un año dormimos en las calles de Samaria. En camiones llegamos a Damasco, cruzamos al Líbano y un año después en Siria, y un camión de carga por último nos llevó a Alepo. De allí, en muchos camiones, papá no se rendía. Vamos a la tierra prometida, decía. Fue el viaje más largo que alguna vez había dado. Alá nos acompañó todo el viaje, nos alimentó, nos cuidó en la noche y nos protegió del frío. En enero del 2014 cruzamos Turquía. Nadie podía creer que éramos israelíes. Vestíamos como mendigos, pero cargábamos nuestros documentos en regla. Papá los mostraba. Ahora todo tenía sentido para mí. Él había gastado cada centavo tramitando visas y documentación. Tanto así que solo había salido de casa con dinero para un mes. Y allí estábamos, en Kili. Qué diferente se veía. Una sonrisa y lágrimas acompañaban la felicidad de mi padre. Más de 3 años deambulando. Nos instalamos en una avenida a pedir caridad, limpiar vidrios, cuidar autos estacionados. Papá nunca había tenido tanto dinero. ¿Papá, es acá la tierra prometida?, le pregunté. Aún no, hijo, de acá volaremos a América. Billingner era el nombre de un obrero que le dio trabajo a mi padre. Se estacionó en su lujoso auto y le dijo: «Hey, ¿quieres trabajo? Ven conmigo». Él no lo pensó 2 veces y fue. En menos de una semana alquilamos una habitación. El trabajo de papá duraría 3 meses, lo suficiente como para ahorrar dinero y tener la oportunidad de ir a la tierra prometida. Eso decía papá. Mi padre nunca dejó que el pesimismo lo agobiara. Habían días que no comía. Cada moneda, cada billete era el precio para irnos, decía. El tiempo se cumplió. Papá compró boletos para ir a España y de España a Estados Unidos, a América. La natividad de Jesús sería en 20 días. Al llegar, realmente era como Él nos lo había descrito todo el tiempo. Yo siempre lo había imaginado. Cada palabra que salía de su boca cuando habíamos estado en Jerusalén, realmente había valido la pena. Todo seguiría como la belleza con la que habíamos visto al llegar, pero pronto la vida nos tendría preparado algo para hacernos pensar si realmente había sido una buena idea venir. Ahora papá tenía dinero y no conseguía habitación. Pronto oscurecería y tendríamos que dormir en las frías calles. Y así fue. Papá encontraba una casa, pero al no poder hablar el idioma bien, se le dificultaba pedir las cosas. La gente lo ignoraba. La vez que papá había venido, hacia ese tiempo, llegó con un buque mercantil y jamás había pensado en que la apariencia que ahora teníamos sería un impedimento y mucho menos el ser de Jerusalén. El 11 de septiembre del 2001 había marcado la vida de toda esa gente y ahora nos la estaba marcando a nosotros. La discriminación era tal y era bajo la misma excusa: el provenir de un país árabe. Así faltaba un día para la Navidad y seguíamos en la calle, con los pies descalzos nuevamente y con solo el dinero para intentar rentar una casa o una habitación. La tierra prometida no nos estaba tratando nada bien. O quizá nos habíamos topado con la gente equivocada. ¿Dónde estaban las personas que decían ser creyentes en que Jesús era el Cristo,
en que la Navidad era la mejor fecha para ayudarnos como seres humanos y hermanos. Simplemente al vernos, huían de nosotros al saber que veníamos del mismo continente donde unos inhumanos habían sembrado miedo. ¿Qué culpa teníamos nosotros? El 24, muy temprano, papá salió con optimismo y dijo: no volveré si no consigo una casa. Al pasar 4 horas, efectivamente, él volvió. Lo había conseguido. La felicidad que había en su rostro no tenía precio y la de nosotros peor aún. Caminamos soltando los cartones que por casi 18 días nos habían abrigado del frío. Mi hermano, el más pequeño, lo pensaba. No sabía si era una buena idea soltarlas. Quizá volveríamos a usarlas una vez más. Las luces, la nieve y las personas yendo de un lugar a otro era realmente impresionante. Todo se alistaba para la noche, la cena por el nacimiento de Jesucristo. Así lo celebraban en la tierra prometida. Llegamos y aunque era una casa pequeña, el arrendatario se había conmovido con la historia que papá le había contado. Un hombre mayor respiraba con un balón de oxígeno cerca de él. Era muy amable. Nos despedimos e ingresamos. Solo había una cocina, un colchón y algunas cosas viejas. La calidez de la casa no tenía precio. Al menos el frío no nos daría de frente en la cara. Era lo mejor. Papá salió afuera a conocer a los nuevos vecinos, pero creo que no teníamos un buen atuendo. No pasó mucho tiempo cuando unos gritos irrumpieron el vecindario. La noticia llegó. El hombre que nos había alquilado la pequeña casa acababa de fallecer. Era realmente algo increíble. Aunque lo acabábamos de conocer, papá rompió a llorar, pero lo peor vendría después. A los minutos llamaron a la puerta fuertemente. Papá abrió, ni siquiera terminaba de secarse las lágrimas cuando una mujer bien vestida y con voz altanera preguntó: «¿Ustedes rentaron recién, verdad?» «Sí», contestó mi papá con el poco inglés que tenía en mente. «Pues van a tener que desalojar. Mi padre ha muerto y ahora yo estoy a cargo de los arriendos». «¿Cómo así?», preguntó mi padre muy desencajado. «Le pagamos a su padre». «Ah, sí, verdad», dijo ella con ligereza. «Tomen el dinero», y diciendo esto, nos echó a la calle. No nos alcanzó tiempo ni de lavarnos, de descansar, cuando ya estábamos nuevamente en las frías calles. Arkim, mi hermano menor, dijo: «Sabía que no era buena idea tirar los cartones», y agachó la cabeza lamentándose. El sol nos daba en la cara, y aunque nevaba, podíamos soportar, pero no sabíamos si en la noche también. Allí estábamos en la acera, sin nada más que $150 que papá había luchado para no gastar, pero pronto sería Navidad. No conocíamos a nadie y no hablábamos el idioma. Nos esperaba la tristeza y solo Alá sabía si sobreviviríamos así. Durante todo el viaje mi padre había mantenido su optimismo y yo no recordaba haberlo visto triste o desanimado. Él decía que la actitud positiva y el optimismo le ayudaban a pensar mejor. Sonreía todo el tiempo y eso nos daba ánimo. Sin embargo, al estar en esa forma en la tierra prometida y con tanta discriminación, no soportó más y se largó a llorar mientras nos abrazábamos. Arkim y Amre, mis hermanitos, dormitaban de cansancio. Mi corazón estaba a punto de quebrarse. «Alá», dije en mi corazón y en mi pensamiento, «si esta es tu voluntad, líbranos de las garras del frío», y seguido de esto, abracé a papá. No pasó mucho tiempo cuando un sacerdote a lo lejos nos vio. Corrió y con abrigos, calzado y chocolate caliente nos rescató. «Sabía que ustedes estaban aquí», dijo él, con una media sonrisa. Mucha gente vio el gesto de aquel sacerdote y nos acurrucó con regalos y comida. Allí estaba. Papá no paraba de llorar. «Gracias», decía mientras miraba al cielo. El espíritu de la Navidad de Cristo nos había alcanzado. No se trata del lugar en donde estemos en realidad. Papá había optado por sacarnos de nuestras tierras porque realmente no había vida allí.
Nos habíamos topado con la gente equivocada. Eso era todo. Jamás había visto tanta celebración, tanta compasión, tanto amor entre los seres humanos. Han pasado ya casi más de 30 años desde aquella Navidad y aún la recuerdo. Papá se reunió con mamá, él trabajó duro y compró su casa, y con su ejemplo y sacrificio nos compró la vida en la tierra prometida. ¡Qué historia más conmovedora de lucha y persistencia, mis queridas suscriptoras y suscriptores! Para estas épocas, sin duda alguna, nos muestra que a pesar de todo lo malo que nos pueda ser adverso, debemos continuar. Es cierto que no todos hemos nacido para soportar tanto, pero si vemos con el ojo de la fe, de seguro estaremos donde nos visionamos. No perdamos de vista ese objetivo que tenemos planeado llegar. Espero que esta historia haya calado hondo en sus corazones como en el mío. Suscríbanse para recibir más historias como estas. Activen la campanita de notificaciones y no olviden dar un paseo por el canal para conocer las mejores historias como siempre. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta un próximo latido de corazón y vida. Bien, amigas y amigos, ¿qué les pareció esta hermosa reflexión? Sin duda alguna, un mensaje inmerso se encuentra dentro de ella. Si lograste encontrarlo, házmelo saber allí abajo en los comentarios. Yo con mucho gusto te regalaré un corazón. Y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Yo soy tu amigo como siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta un próximo latido de corazón y vida.